¿Qué tal? Muy buenas noches, familia. Espero que te encuentres bien, estés contento, estés alegre. La verdad es que es un privilegio el hablar la palabra de Dios, sobre todo cuando la ponemos en práctica. Y es que esto es algo que Dios nos quiere hablar, ¿verdad? Vamos a continuar con nuestro estudio acerca de las bendiciones del cristiano. Y eh, pues déjame decirte que la salvación es un regalo, ¿verdad? Esto es por gracia, nos dice su palabra de nuestro Señor. Por lo tanto, ¿te parece si oramos antes de iniciar este estudio? Ponemos esto en las manos de Dios. Padre, Señor, te damos gracias, Dios, por este tiempo, porque nos das la oportunidad de escuchar tu palabra, de escudriñarla, Señor, de aprender, sobre todo de que podamos guardarla en nuestros corazones y podamos ponerla en práctica, Señor, y no olvidar lo que tú siempre nos hablas, Señor. Así que Dios, te pido por los que nos están oyendo, Señor, que sean bendecidos con tu palabra, Señor, que seamos edificados con ella, bendito Dios, y que, bendito Dios, tú obres grandemente en cada una de las almas y de las vidas, bendito Dios. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, déjame decirte que hace como 10 años, antes de conocer al Señor, eh, pues yo tenía un auto, ¿sí? Y en ese auto llegué a chocar 2 ocasiones. En un año lo choqué 2 ocasiones. Por lo tanto, ¿qué pude ver ahí? Ahora yo lo veo, ahora yo me doy cuenta de ello, ¿sí? Que Dios me salvó ahí de esos accidentes. Salí ileso, completamente ileso, sin ninguna, un hueso roto, algún arañón, nada, completamente ileso. Ahora, solo Dios puede hacer este tipo de milagros, ¿sí? Porque hay choques que son tan impactantes que muchas personas salen ilesas y eso lo hace Dios. Dios salva a la persona, ¿sí? De que se lastime o incluso muchos pierdan la vida, ¿sí? En mi caso fue que Dios me salvó, me libró de este peligro, de este accidente. Por lo tanto, ¿a quién le doy las gracias? A Dios, ¿verdad? Así que físicamente salí ileso, no me lastimé ni nada. Ahora, obviamente no conocía al Señor, por lo tanto andaba haciendo cosas que no agradaban al Señor, ¿verdad? Ahora eh, que le conozco, me puedo dar cuenta de muchas cosas, de muchos accidentes que Dios me ha salvado. Pero para acabarles de contar esto que me sucedió, la tercera ocasión que iba yo manejando también, obviamente en la noche, vuelvo a chocar por tercera ocasión. Y entonces escucho una voz tan audible que escuché y me dijo: la próxima ya no te salvas. Y para mí fue impactante, fue algo que marcó mi vida. Sí, a partir de ahí empecé a cambiar, a ver las cosas de diferente manera y ver y observar cómo Dios me venía salvando, porque era Dios el que me estaba salvando. Ahora, sentí temor, sí, en ese accidente, en ese último accidente sentí temor. Me vino toda mi familia a la mente, mis hijos, sí, mi manera de pensar fue diferente, empecé a buscar a Dios, empecé a creer en el Señor. ¿Por qué? Porque ese tipo de milagros o ese tipo o esa manera de salvarte que Dios tiene o Dios tuvo en ese momento para mí fue genial, fue milagrosamente, ¿sí? Ahora, pues Dios me ha dado un regalo que es una salvación eterna. Ese es un regalo que Dios me ha dado. ¿Me lo merecía? No me lo merecía. Por lo tanto, por amor y por gracia, nos ha dado a muchos que le buscamos y somos sus hijos y le hemos recibido, nos ha dado este regalo de la salvación. Y es una salvación eterna. Muchas veces o muchos no la merecemos, ¿verdad? O no la merecíamos entonces, hace años, antes de conocer al Señor, no la merecíamos.
sino en cambio Dios muestra su amor. Dice para con nosotros que aun siendo pecadores Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Por lo tanto, es su amor, su gracia, su misericordia para los que le buscan y le seguimos. Por lo tanto, nos ha dado esa salvación, ¿sí? Entonces, es obvio que no merecíamos esta salvación, pero Dios nos ama tanto que ahora la salvación es para todos los que crean en su nombre, los que le reciban, ¿sí? Por lo tanto, es importante creer en su nombre, recibirle, ¿sí? Como nuestro Señor y suficiente Salvador para que tengamos una salvación con Él y caminar recto en su palabra para que podamos llegar a la meta. Ahora, es importante saber qué es la salvación, qué es la doctrina de la salvación, ¿sí? La salvación, a eso se refiere porque hay dos cosas, ¿sí? La salvación, en primer lugar, es la liberación de un peligro, ¿sí? O algún sufrimiento. Alguna persona que esté en peligro o está en sufrimiento necesita ¿qué? Ser salvada, necesita a alguien que le salve, que vaya a su rescate y le haga el quite, le saque de ese sufrimiento, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser, y lo podemos ver, ¿verdad? Puede ser en la salud, ¿sí? Puede ser en algún otro padecimiento, sufrimiento, persecución, ¿sí? Por lo tanto, salvar es liberar o proteger a alguien, a una persona. Por ejemplo, otro ejemplo que te voy a dar es que cuando yo llegué a estar en el hospital, no una ocasión, fueron varias ocasiones que estuve en el hospital. Gracias a Dios ya no he ido, ahorita tendrá más de un mes que no he ido al hospital, gracias a Dios. Y esas ocasiones que yo iba, ¿sí? Iba yo muy mal, con mis defensas bastante bajas, por lo cual llegaba yo con dolor, muy, muy mal, sin fuerzas, con mucha debilidad. Me ayudaban, ¿sí? Me quitaban el dolor, lo que yo estaba padeciendo en ese momento físicamente, y me daban de alta. Y yo decía, gracias Dios, me has salvado una vez más. Y así fueron como 4 ocasiones, 5 ocasiones más o menos que estuve yendo al hospital y hospital. ¿Me estuvo salvando Dios? Sí. Incluso los médicos, varios especialistas me dijeron, sí, ¿sabes qué? Tú ya no puedes estar aquí en este hospital. Estás en alto riesgo de que te contagies de alguna enfermedad. ¿Sí? Al ver ellos mi historial de enfermedad que tengo, ¿sí? Ellos decían, ¿verdad? Pues es que tienes un alto riesgo de que te contagies, no de una enfermedad, de muchas otras enfermedades. Por lo tanto, ¿sabes qué pasó? Gracias a Dios me salvó acerca de que yo me contagiara por lo del COVID, por alguna otra enfermedad que arruinara más mi cuerpo físicamente, me dañara algún otro órgano, pero sabes que Dios cuidó de mí. Dios cuidó de mí y eso solamente lo hace Dios y es algo que nosotros podemos ver en nuestra vida de las cosas que Dios nos ha salvado. Y no nada más es una ocasión, muchas otras ocasiones Dios nos ha salvado. Así que yo te hago una pregunta y contéstame en un comentario. ¿A ti de qué te ha salvado Dios? Físicamente, ¿de qué te ha salvado Dios? ¿Puedes comentarlo ahí, por favor? Ahora, la palabra de Dios, ¿sí? Contiene o podemos ver el significado de una victoria o en la victoria en la salud, ¿sí? O perseveración. Algunas veces o ocasiones la Biblia usa la palabra salvo y se usa para referirse a algo temporal, es decir, de una liberación física, ¿sí? O de una salvación física.
Y como ejemplo lo vemos, por ejemplo, en la liberación de Pablo en la prisión. Y para esto te invito a que vayamos a Filipenses 1, versículo 19, donde nos dice: porque sé que vuestra oración y suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará mi liberación. Ahora, Pablo tenía claro de quién estaba con él, quién era. Dice que la oración, la suministración del Espíritu de Jesucristo, y dice que como resultado será mi liberación. Ahora, es importante nosotros como hijos de Dios, como cristianos ahora, que seguimos a Cristo, es importante tener en mente y tenerlo presente siempre en nuestra vida, que el que siempre nos da esa salida físicamente de alguna enfermedad, de algún algo que estemos pasando, ¿sí? Dios nos va a salvar, Dios nos va a dar esa liberación físicamente, ¿sí? Entonces, Pablo tenía claro. Para esto nos muestra también que la oración, ¿sí? Y la suministración del Espíritu. Por lo tanto, esto nos da una liberación espiritual, incluso física. Pablo estaba encarcelado, ¿sí? Y ahorita vamos a ver acerca de la liberación, ¿sí? Que casi siempre la palabra salvación se refiere a una liberación espiritual, ¿sí? Una liberación espiritual. Es decir, cuando Pablo le dijo al carcelero de Filipos lo que debía hacer para ser salvo, ¿sí? Él se estaba refiriendo al destino eterno del carcelero. Y esto lo vemos en Hechos 16:30 al 32, donde también vemos, ¿sí?, que Jesús iguala el ser salvo con la entrada triunfal al reino de Dios. Por ejemplo, en Hechos 16:30 al 32 nos dice: y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Versículo 32: y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, Pablo estaba hablando de una liberación espiritual, es decir, una salvación eterna, por lo que le hablan la palabra de Dios a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Y qué pasó? Que fueron salvos, incluso fueron bautizados. Por lo tanto, hay una salvación, hay una esperanza, ¿sí? La que tenemos. Por lo tanto, la pregunta sería: ¿de qué podemos ser salvos? ¿Sí? Ahora, en la doctrina cristiana de la salvación somos salvos, por ejemplo, de la ira, esto es, del juicio de Dios. Ya no viene a nosotros y ya nos ha salvado, ¿verdad? Hemos sido liberados. Hay Dios ya nos ha perdonado. Por lo tanto, somos librados de la ira, del juicio de Dios acerca del pecado. Por lo tanto, esto lo vemos en 1 Tesalonicenses 5:9. Dice: nuestro pecado nos ha separado de Dios y la consecuencia del pecado es la muerte. Esta es la consecuencia. Ahora, ¿necesitamos un Salvador? Sí, alguien que venga a nuestro rescate para que seamos salvos. Ahora, acerca del pecado, mira, en Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí? La paga del pecado es muerte, ¿sí? Por lo tanto, una muerte eterna, alguna persona necesita ¿qué? Un Salvador, alguien que venga, que le dé la mano y lo saque del pecado, ¿sí? Y sea salvo, ¿sí? Le dé una salvación a esta persona. Muchos ahora somos salvos, ¿sí? Somos salvos por gracia. Dios vino, ¿sí? Metió su mano, nos sacó, nos limpió de todo pecado, ¿sí? Por lo tanto, nos ha dado una salvación.
¿sí? Ahora lo que nosotros tenemos que predicar a la gente, a los jóvenes, a los niños, enseñarles que todos necesitamos un Salvador. Y ese Salvador, ¿sabes cuál es su nombre? Es Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Por lo tanto, necesitamos un Salvador. Ya lo tenemos. ¿Qué necesitamos hacer? Seguirle, creer en su nombre, recibirle, ¿verdad? Y entonces seremos salvos y seremos librados de la ira, de una muerte eterna, de un castigo eterno. Dios mandó a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Por amor a todos. Y entonces la oportunidad la tenemos todos. Es para todos la oportunidad. Entonces la salvación bíblica se refiere a nuestra salvación de las consecuencias del pecado y por lo tanto implica la remisión, ¿qué? Del pecado o de los pecados. Por lo tanto, ¿quién realiza esta salvación? ¿Sabes quién realiza esta salvación? Solo Dios puede quitar el pecado y librarnos del castigo eterno. Un castigo eterno. Y además del pecado también nos libra para darnos su salvación inmediata. Esto es a todos aquellos que quieran tener una salvación eterna y ser librados de un castigo eterno, donde hay un sufrimiento eterno. Ahora, ¿es una salvación que nos da inmerecida? Sí, ya lo sabemos, ¿verdad? Y esto es por su gracia y su amor que mostró. ¿Sabes dónde lo mostró? Y derramó todo su amor en la cruz. Ahí fue donde vemos el amor de Cristo derramado por todo el mundo, ¿sí? Dándose en sacrificio a Él para que ahora nosotros la palabra de Dios nos dice que debemos de creer en Él, en lo que Él hizo, en lo que Él vino a hacer a esta tierra, ¿sí? Recibirlo como nuestro Señor y asimismo nos da que una salvación, nos salva de una muerte eterna, nos salva también físicamente, nos salva espiritualmente. Ahora, ¿cómo salva Dios? ¿Tú te has preguntado alguna vez, cómo es que me salva Dios? ¿O de qué me ha salvado Dios? O si yo en mis propios méritos yo he podido hacer esto, yo he podido hacer lo otro. Es más, yo he salvado a otras personas de muchos problemas. No, Dios lo hace. No nos equivoquemos. Ahora, ¿cómo es que Dios nos salva? Ahora, en la doctrina cristiana de la salvación, Dios nos ha rescatado a través de ¿quién? De Cristo Jesús, ¿sí? Nada más y nada menos que de Él, no hay nadie más, solo es a través de Cristo Jesús, es esta salvación. Es decir, en donde vamos a estar, donde no va a haber sufrimiento, no va a haber persecución, no va a haber muerte, sino vamos a glorificar, a gozarnos con el Señor. Aquí estamos de paso, por lo tanto necesitamos un Salvador, alguien que ha dado su vida por todo el mundo, y este es Jesucristo. Solo es por Él, solo es por su gracia, su amor, ¿sí? Debes de sentirte orgulloso por lo que hizo Jesucristo, sí, porque a través de lo que hizo Él, ahora tenemos que una relación con nuestro Padre, porque estábamos en enemistad con Él, y entonces al morir Jesucristo tenemos esa relación ahora directamente con el Padre. ¿Para qué? Para que nosotros a través de la oración vayamos, ¿sí? Y le digamos lo que sentimos, lo que estamos pasando. Y entonces, ¿qué sucede? Él viene a nuestro rescate, ¿sí? Viene a nuestra salvación espiritual para que podamos tener una vida eterna. Ahora, esto lo vemos en Juan 3:17, donde dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. A esto mandó nuestro Señor Jesucristo, no para condenar al mundo, ¿sí? Sino para que el mundo sea salvo únicamente por Jesucristo, por nadie más. Y esto es algo que los jóvenes tienen que estar aprendiendo, tienen que saber, ¿sí? Los niños lo tienen que tener muy claro, que solo a través de Jesucristo tenemos esa salvación.
Por Él somos salvos. ¿Por qué? Porque Él no vino a condenar al mundo, no vino a condenar a nadie, sino para que el mundo y todos los que creemos en Él seamos salvos. Por lo tanto, si hablamos en qué hecho nos estamos basando, específicamente fue en la muerte de Jesús en la cruz. Ahí es donde vemos ese amor a lo que vino Jesucristo, a morir en una cruz donde solamente morían los asesinos, donde eran avergonzados aquellas personas que eran crucificados en una cruz. Ahí murió nuestro Señor Jesús, ¿sí? Inocente, sin culpa, sin pecado, murió ahí en la cruz, sin decir nada. ¿Por qué? Por darnos una salvación a nosotros, por rescatarnos, por salvarnos, por llevarnos a una relación más estrecha con su Padre. Y ahora la tenemos, gloria a Dios por ello. Pero por lo tanto debemos de estar recordando quién es el que nos salva, a través de quién tenemos esta salvación. Es un regalo de Dios. Por lo tanto, este amor fue derramado en la cruz, ¿sí? Jesucristo murió en la cruz y su hermosa resurrección lo que logró, ¿sabes qué fue? Nuestra salvación, porque juntamente resucitamos con Él, ¿sí? Morimos, aquí estamos de paso, somos peregrinos, dice la Biblia, ¿sí? Por lo tanto, cuando muéramos, ¿sabes dónde vamos a estar con Él? En el paraíso. Y hay, desde ahorita, los que creen en su nombre, ¿sabes qué? Tienen una salvación. Pero ¿sabes qué es necesario? Reunirse, no dejar de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Aprender la palabra de Dios, conocer a nuestro Dios, reconocer quién es el que nos salva, tanto físicamente como espiritualmente. ¿Quién nos ha dado esta salvación? Y solo a través de quién la tenemos, de Jesucristo. Por lo tanto, la Escritura es clara en que la salvación es el bondadoso e inmerecido regalo de Dios. Esto es, y además que solo está disponible a través de la fe en Jesucristo. Amén. ¡Wow! Gózate, solo en Jesucristo tenemos esta salvación. Es un bondadoso, amoroso regalo inmerecido, pero lo tenemos y nos los ha dado. Tenemos la oportunidad de seguir a Jesús, de creer en su nombre. Si tú no crees, yo te invito a que creas. Solo a través de una oración puedes creer, recibir a Jesucristo y serás salvo de una muerte eterna. Por lo tanto, en Hechos 4:12 nos dice: y en ninguno hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Te das cuenta? Con esto concluimos. En ningún otro hay salvación. ¿Solo en quién? En Jesucristo. A través de Jesucristo tenemos esa salvación. Y nos dice por qué. Porque no hay otro hombre bajo el cielo dado a los hombres. ¿Sino quién? A Jesucristo. Jesucristo, en quien podemos ser ¿qué? Salvos. Solo en Él. Así que esto debe de traernos un gran gozo a nuestra vida y que podamos vivir una libertad en nuestra salvación para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque nos podemos dar cuenta de cuántas cosas nos ha salvado y nos ha rescatado y nos ha sanado y nos ha liberado muchas ocasiones. Por lo tanto, el que hace la obra, el que hace los milagros es Dios a través de Jesucristo. Por lo tanto, dice su palabra que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Jesucristo. Por lo tanto, tenemos una salvación eterna en Cristo Jesús, por fe. Así que cree en Él, ¿sí? Hablemos la palabra de Dios, por como lo vemos con Pablo, ¿verdad? ¿Cómo lo hizo? Habló la palabra al carcelero y fue salvo él y su casa. Es importante que compartamos y llevemos el evangelio a otras personas. Así que
hasta aquí hemos terminado. Vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias, Dios, por este tiempo, Señor, por el privilegio de aprender de tu palabra. Gracias, Señor, porque, Señor, tú eres el que nos guía, Señor. Tú eres el que a través de tu palabra nos edifica y nos da una salvación, Señor. Gracias, Dios, por ese sacrificio tan maravilloso, tan excelente, tan apreciado, Señor, que has hecho por todo el mundo. Gracias, Señor. Creemos en ti, creemos en tu nombre, en tus obras maravillosas, Señor. Y gracias, Señor, porque nos has dado también una salvación física al sanarnos, al estar al pendiente de nuestras aflicciones, de persecuciones, de aflicciones y muchas otras cosas, Señor. Gracias porque te tenemos a ti, Señor. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Bien, te recuerdo, familia, que tenemos los días miércoles tenemos estudio, 8:30, estamos viendo Segunda de Reyes. El día jueves con un servidor estamos viendo las bendiciones del cristiano. Y el viernes tenemos a prueba de fuego. Es importante seguir aprendiendo, ¿verdad? Como matrimonio. El día sábado tenemos 8:30, las cualidades del cristiano. Y el sábado a las 12 tenemos Familia Kids. No te lo pierdas, conéctate con tus hijos. Y el domingo nos estamos viendo en la iglesia 11 de la mañana. No dejemos de congregarnos. Amén. Que Dios les bendiga, que tengan bonita noche.